Me escribió una seguidora por Instagram diciendo que yo hacía poco hablado por esa red de algunos libros que pueden llegar a ser muy dramáticos o que nos tienen angustiadísimos, pero igual los seguimos leyendo, y yo les preguntaba a ustedes y por qué creen que esto sucede. Y ella me escribió recordándome ese posteo y me dijo, ¿pero no tenés algo hecho sobre lo contrario? Libros que pueden acompañarnos en un momento no tan bueno de nuestra vida y que nos ayuden a pasar ese momento. No en sí libros de autoayuda, y por eso le puse a este video libros luminosos, porque en realidad tiene que ver con encontrar la luz en esos libros, encontrar el segmento más aireado de la lectura. Y me pareció una gran idea porque una amiga también está pasando por un momento medio difícil en su vida, o raro, y si yo le tuviera que aconsejar libros para leer en este momento, no sabría muy bien qué elegir. O no sabía antes de pensar los libros para este top. Así que dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a clasificar algunos libros de mi biblioteca como libros luminosos. No significa que tengan historias que son pasatistas, ni que nos van a hacer reír, ni que van a distraernos. No. Se trata de historias que, por la forma en la que están escritas, por lo que cuentan, por algunos de los mensajes que nos quedamos pensando porque por algo nos resonó, nos van a hacer sentir acompañados y con aire para respirar. La selección no tiene que ver con que son los libros más luminosos de mi biblioteca, sino que traté de elegir algunos que no les hubiera recomendado en el último tiempo, algunos que no les hubiera recomendado nunca, que se puedan conseguir en otros países además de en Argentina, que sean de distintos largos para que si tienen ganas de leer algo cortito también puedan llegar a ello, y si no, puedan leer algo con mucho tiempo y que los vaya acompañando por un largo periodo. Esa fue un poco la forma en la que clasifiqué los libros que les recomiendo. El primero es Cuaderno de Faros, de Jasmina Barrera. Jasmina Barrera es una autora mexicana y en este libro lo que nos regala es su mirada sobre el objeto faro, pero además sobre todas las metáforas que podemos encontrar alrededor de una colección, de un coleccionista y de los faros en sí. ¿Qué significan? ¿Nos están pidiendo que vayamos hacia ellos? ¿Nos están cuidando? ¿Nos están protegiendo? ¿Nos están avisando de que el peligro es inminente? A partir de un lenguaje hiperpoético, Jasmina lo que hace es hacernos parte de su propia neurosis, si se quiere, de lo que le va pasando por la cabeza a medida que recorre distintos lugares del mundo para encontrar esos faros. Ya es un oxímoron decir cuaderno de faros o colección de faros, porque nadie puede coleccionar un faro que no se puede llevar a su casa ni hacerlo parte de su colección. Pero sí, lo que se puede es tener de algún modo la obsesión para ir a buscar esos faros y contemplarlos y hacer un tilde de lo que es para esa persona, en este caso nuestra narradora, el observar ese faro, todo lo que se le despierta y además todo lo que le pasa en el camino para encontrar cada uno de sus faros. Es un libro que a mí me encantó, al principio me parecía rarísimo, los faros es un tema que no me interesan en particular, nunca dije como qué ganas de coleccionar faros. Sí me pasa por ahí con casas raras o me pasa con edificios abandonados, eso lo recontra colecciono en mi cabeza, o sea, yo sé los lugares abandonados a los que fui y puedo ponerme a conversar con gente sobre eso. Nunca me pasó de obsesionarme con faros. Por eso cuando arranca cada capítulo y te pone las características técnicas de los faros, yo decía, ¿qué estoy leyendo? Pero a medida que iba avanzando el libro, me encontraba con tal calidad de reflexiones que se pueden extrapolar a cualquier aspecto de nuestra vida y que por ahí en esos momentos en donde estamos un poco grises, un poco caídos, nos puede ayudar a respirar, a encontrar lo que pasa con ese movimiento de olas que choca contra la roca y que
vuelve a empezar el ciclo, en ese caso del océano. Me gustó mucho, pero decía que puede llegar a ser un poco polémico. Lo propuse para leer en el club de lectores de Por qué leer y no a todos los lectores les gustó. Por el contrario, tuvimos muchas charlas en lo que fue el mes que lo leímos, donde al principio era como, no me gusta, no lo entiendo, no es lo que yo leería, nunca lo elegiría. Algunas personas del club después terminaron pensando distinto y otras se quedaron con esa idea, que no les había gustado. Pero yo creo que es una gran recomendación. Y el género del libro, Alto Pogo, que es la editorial, dijo que es novela. Yo me quedo con esa clasificación porque son sus editores, pero la verdad que no tiene sentido encasillarlo en un lugar. Decir que es una novela, un libro de cuentos, un libro de relatos, es una colección. Una colección que desde la realidad pasó a la literatura y para mí funciona. Y hablando de libros gruesos, libros finitos, miren lo que es este. ¡Tirán! Este libro es Crónicas completas de Eve Ward. Encima esta edición de Adriana Hidalgo es con un prólogo de Mariana Enríquez, así que si ustedes quieren leer, ¡charán!, tienen todo este bodoque, en el buen sentido de la palabra, le digo bodoque cariñosamente, todo este ladrillo para leer, leer y leer. Este libro son crónicas de viajes, es un compilado de crónicas, todas las crónicas de Eve Ward, escritora argentina, que cuando Mariana Enríquez escribe el prólogo dice, no es que se van a encontrar con la crónica del paisaje en sí, sino que hay una búsqueda de Eve de encontrarse con el lenguaje, con el habla, con las particularidades de esa habla en los distintos lugares a los que ella va. Yo les grabé uno que se llama No pudo ser, está en los audiolibros de Por qué leer, les dejo el link en la descripción para que vayan y busquen si tienen ganas de encontrarse con el formato, con el estilo de Eve, que por momentos puede parecer un poco dura en su forma de posicionarse ante los demás cuando va a los recorridos, pero que no deja de mostrarnos todo ese lado tierno, o no quiero decir romántico, pero dulce, esa mirada como perceptiva de lo que está pasando a su alrededor. Por supuesto que no leí todo el libro completo, leí crónicas salteadas. Para mí esta es la forma en la que se leen los libros de textos completos de un autor, sobre todo cuando se trata de un tema tan único. Por ejemplo, no sé, los cuentos de Borges. Uno puede leer los cuentos de Borges, tal vez todo el tomo de cuentos completos, porque se va a encontrar con distintas temáticas y distintos argumentos. Yo, el caso de crónicas de viaje, me gusta leer una de vez en cuando, entonces creo que esa es la forma. Pero ¿por qué entonces lo pongo en este top? Porque pienso que si ustedes están pasando por un momento de mucha oscuridad o de mucho gris a su alrededor, tal vez encontrarse con una persona a la que ustedes van a poder acompañar durante todos sus viajes, tal vez los ayuda a sentirse menos solos, si es eso lo que están pasando. La verdad es que me gusta pensar en una Eve, más allá de que no está con nosotros, en una Eve que sea nuestra compañera de viajes a través de la literatura. Así que esta es la segunda recomendación. Y ya que anduvieron por ahí, por la descripción, haciendo clic en el link para ir después a escuchar el cuento, ¿por qué no le dan like al video? Le dan clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo video. Ahí YouTube les dice, ¿por qué leer está subiendo un nuevo video? Tiki, ustedes van, lo pueden compartir y también pueden ir pensando qué comentario van a hacer en el video cuando terminen de verlo, porque por ahí quieren hacer ustedes sus propias recomendaciones, porque por ahí les sorprendió alguno de los recomendados en particular. Después los leo siempre, a veces contesto, a veces no contesto, pero siempre los leo. Gracias. Bueno, no me había dado cuenta que elegí casi todos libros de mujeres. La verdad que no fue adrede, pero tal vez encontremos ahí algún patrón, ¿no? No lo sé. Les voy a recomendar la novela Cuplá de Yamila Begne. Yamila Begne es una autora que no entiendo cómo lo hace, pero siempre lo hace. Es de esas personas que la pegan en poesía, en prosa. Ella escribe, como les digo, una novela y sin embargo tiene una forma de narrar, tiene una forma de contarnos lo que se ve, que es como si se prendieran a nuestro alrededor luciérnagas, o sea, ni siquiera les digo luces o faroles, no, son todas lucecitas que nos va iluminando el camino. De todas las obras que leí suyas, me quedo para recomendarles en este top con Cuplá, porque a veces las temáticas pueden ser un poquito más oscuras a pesar del lenguaje poético. En cambio, en Cuplá vamos a seguir
a la vida de Epifanio. Todos los nombres de sus personajes son así y amo, que es un hombre que vuelve a su pueblo, a Cuplá, y en este regreso de estar de nuevo con su familia, con sus vecinos, con volver a un territorio conocido, le empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Miren lo que dice Aníbal Jarkowski en la contratapa. Acogida con naturalidad, con alegría en la Casa Rioplatense de la Literatura Fantástica, donde habitan Cortázar, Silvino Campos, Filiberto Hernández, José Bianco, Begné traspone la puerta y para no llegar con las manos vacías, trae como regalo una nueva maravilla, Cuplá. O sea, él lo está incluyendo en la literatura fantástica por estos hechos sobrenaturales que les cuento que ocurren en este libro, pero ocurren con una dulzura, con una naturalidad que hacen que parezca un regalo. Yo estaba preparando recién este top, este libro lo leí hace muchos años y me encontré con esta contratapa y dije, tiene razón, yo sentí lo mismo, coincido. Por ejemplo, les leo una de las frases que yo marqué. Las manos le pesaban y Epifanio las apoyó abiertas sobre la mesa. La madera estaba suave de tan gastada y parecía una tela. Se detuvo en cada uno de los raspones de la superficie. Algunos eran de colores, había también rayas hechas con lápices o lapiceras, aureolas de tazas, manchas de agua. La mesa parecía un mapa y él lo leyó con los ojos casi cerrados y las manos amplias, como una escritura en braille. La mesa en la que siempre yo les muestro los libros y que está en todos mis videos es una mesa que hizo mi abuelo. Y cada una de las líneas de la madera, cada una de los cortecitos que tiene, donde a veces se me meten migas del almuerzo o donde Troya a veces colabora con sus uñas para seguir rajuneando, es un mapa para mí. Y Epifanio lo lee en braille, que es tan mágica esa metáfora, es tan hermoso. Bueno, esta es la tercera recomendación. ¿Por qué es tan cortito lo que les puedo contar del argumento? Porque lo más importante es el cómo está contado. Por lo menos eso es lo que a mí me pasó. Yo no quiero decirles se van a encontrar con una historia donde hay 1000 personajes. Sí, hay personajes, sí, hay una familia, sí, hay un protagonista, sí, hay... Pero lo más importante es la forma en la que está contado. Y esa dulzura, esa frescura, ustedes van a sentir como hasta... ¿Vieron cuando se ponen en la boca un caramelo de menta? Que hay como un... Bueno, eso es lo que siento cuando leo este libro. Y de Yamila Begné, en otro tono totalmente distinto, también les grabé un cuento en audiolibros de Por qué leer. Les dejo el link en la descripción. No lo lean como en clave de libro luminoso o cuento luminoso porque es todo lo contrario. Va más por el lado del suspenso y la oscuridad. Pero si están en un buen momento de su vida, no como mi amiga, escucharlo vale mucho la pena. Hablando de libros gruesos, miren lo que tengo acá. Un libro de 569 páginas que está en un muy mal estado porque se me abrió una vez un termo de mate en la mochila y quedó pobrecito. Bueno, lastimado. Es Memorias impuras de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es la que está en la tapa. La perdimos a ella hace algunos años, fue una gran pérdida para la literatura argentina, la literatura fantástica y además para las letras en general de Argentina. Liliana Bodoc yo la clasificaría dentro del plan de ser una pensadora, además, ¿no? Una promotora de la lectura y de la literatura y además de estas tierras, de lo que ha pasado acá, defensora de la forma en la que escribimos nosotros, no tanto de mirar lo que pasa afuera. Bueno, es una persona que, como digo, la perdimos muy joven y en este caso Alfaguara hizo reediciones de homenaje y la que me llegó a mí es Memorias impuras, que bueno, va con la tapa de Liliana Bodoc, pero por ahí ustedes la puedan conseguir en otras ediciones. Este libro es una relectura de los primeros años de la instalación del virreinato del Río de la Plata en estas tierras. Ustedes saben que después de que llegan los primeros españoles a América, se hace lo que es el genocidio, la gran matanza de pueblos originarios de todos los que ahora son países de América, y en particular cuando eso empieza como a transformarse en ciudades o en localidades de este continente, empiezan a instalarse los primeros europeos en estas tierras, pero también hay mezclas, empieza a haber hijos de madre, pueblo originario con una persona de Europa o una persona que vino esclavizada de África, y empieza a haber distintos estratos sociales que por la forma en la que está establecido el orden social ocupan un lugar de poder mayor o menor
muchos de ellos muy menor, en esta escala social. Esa historia es la que rescata Liliana Bodoc en Memorias Impuras, y desde la creación de un fantástico propio con nombres al estilo Tolkien para cada uno de esos estratos sociales, como por ejemplo pueden ser los crudos, los mitimaes, los cuecués, los integrantes del protomedicato, bueno, todas esas, acá les dicen razas, me parece que no serían razas, todas esas etnias, todos esos grupos sociales que ocupan un lugar en el virreinato en el que sucede la historia, pasan a formar parte de una trama completamente imaginaria, pero con ítems súper relacionables a hechos del pasado que conocemos. También, como el libro de Yamila Begué, es un libro que está narrado en una prosa poética espectacular. Liliana Bodoc tiene una pluma con un talento. Es un libro larguísimo, los va a acompañar por mucho tiempo. Este sí hay que leerlo de principio a fin, no puedes agarrar un pedacito porque tiene tantos personajes, tantas clases sociales, tantas palabras inventadas, que si vos lo soltás por un tiempo, cuando volvés te perdés completamente. Acaba de cruzar un chimango por el balcón de mi casa. Y de paso les digo, si no vieron el video de aves argentinas, se los dejo en la descripción, porque la biblioteca de aves argentinas es lo más. Y gracias a eso hay un montón de gente que me está contando que empezó a observar las aves de la ciudad. Bueno, también marqué frases de este libro, pero esta era una época en la que lo leí que no marcaba tanto. Entonces fui muy tímida marcando. Yo creo que si lo leyera ahora estaría como, ¿qué es esto? ¿De qué te asombras entonces? Ya sabes que un texto es sagrado cuando todos se reconocen en él. Lili, te queremos por siempre. Lo que más lo alarmaba de la virreina era la motivación pueril de sus principios. Sus decisiones políticas nunca tendrían otro fundamento que el recuerdo de su padre subiéndola sobre los hombros para que pudiera observar la vasta tierra que les pertenecía. Súper política la mirada también en este libro porque, por supuesto, se está contando una historia que al fin y al cabo es política, ¿no? Pero ayuda mucho también a repensar ese pasado, esa historia real que nos ocurrió en las tierras americanas en la época de la conquista y post-conquista. Hermoso. Complejo, por momentos, pero hermoso. Voy por el último, literatura japonesa y algunas otras cosas más que les quiero recomendar. Pero si llegaron hasta acá, es importante que sepan que todo el trabajo que hago en Por qué leer, toda esta gran familia de contenido, que si vienen acá es porque de algún modo disfrutan, es gracias a las personas que apoyan Por qué leer, que dicen, voy a compartir mi granito de arena, mi monedita para que este contenido siga existiendo. Yo puedo vivir gracias a ese aporte real. Así que si ustedes quieren hacerlo también, los invito a pasar por Patreon y ver las recompensas, cafecito, pronto estaré poniendo recompensas también. Pueden ir a escanear el link de Mercado Pago o buscar en la descripción los distintos links que les dejo para que así puedan aportar un poquitito o un poquitito más. Lo que ustedes puedan, a mí me ayuda un montón, así que muchas gracias. Bueno, les decía, literatura japonesa. En realidad de este libro, elegir la canción de La Rosal de Lafcadio Hearn de También el Caracol es una excusa para mostrarles la colección Bosque de Bambú de También el Caracol. También el Caracol es una editorial argentina que se dedica a, además de editar libros, novelas en general, tiene una colección Bosque de Bambú que traduce al español, al castellano, obras japonesas por primera vez. Ellos hacen una selección, tienen su equipo de traductores e incluso Mariana Alonso, que es una de las editoras, también es traductora. Les dejo en la descripción el link que los va a llevar a una entrevista que hice con ella, donde nos cuenta su fascinación por Japón y su trabajo como traductora. Y entre otros sacaron este libro que ahora les cuento un poco más por qué lo elegí. Lafcadio Hearn nació en Irlanda y se fue a vivir a Japón. Vivió con las costumbres japonesas y se incorporó a la estructura social japonesa fascinado por lo que veía de los japoneses. Entonces, cuando leemos a Lafcadio, no es leer japonés neto, sino que es como una especie de puente entre la cultura oriental y la cultura occidental, por ser un poco parte de ambas. Entonces, en este libro lo que nos vamos a encontrar es una explicación, una descripción de ranas, cigarras, libélulas, mariposas, luciérnagas y grillos en la poesía japonesa. Es Lafcadio contándonos
cómo están incorporados estos animalitos en la poesía japonesa. No solo contándonos y mostrándonos las poesías, sino también haciéndonos una descripción de cómo estos animales cumplen un rol en, por ejemplo, la forma de vida de los japoneses. Es muy lindo el libro y además es preciosa la edición, tiene algunos dibujos, ilustraciones que también recuerdan un poco la estética japonesa, la literatura japonesa, de la cual no soy una experta, por eso siempre aprendo tanto de Mariana como de Miguel Sardeña, que es su compañero y su coeditor, también El Caracol. La literatura japonesa, decía, tiene una sutileza, una profundidad. Por momentos la tristeza existe, obviamente aparece, pero es una tristeza a la que se le encuentra la belleza. Toda esa cuestión de dulzura poética está presente a pesar de que lo que se cuenta no siempre es algo feliz. Entonces, ¿por qué lo pongo en libro luminoso? Porque en todo momento, cuando estamos pasando por alguna racha en nuestra vida de grisáceos, de tonos apagados, donde nos cuesta levantarnos y se hace un poco difícil afrontar el día a día, encontrarnos con el lado bello de lo triste puede ser una forma de sentirnos acompañados o de tratar de encontrarle nosotros lo más dulce que podamos a ese momento feo que nos está tocando atravesar. Así que con esto yo me quiero despedir, no sin antes decirles que también los libros ilustrados pueden ser una gran forma de acompañarlos como libros luminosos, buscar historietas. Siempre la lectura puede llegar a acompañar si estamos dispuestos a que eso nos pase. Así que me lo dejan en los comentarios y la seguimos por ahí. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.